¿Alguna vez has sentido sin razón aparente que algo profundo está a punto de cambiar? Como si el universo contuviera la respiración, esperando que tú notaras la señal. No es coincidencia. Antes del renacimiento, siempre viene el caos. Antes de la luz, la sombra se intensifica. Carl Jung nos enseñó que nada despierta el alma hacia su verdadero destino sin antes sumergirla en lo desconocido, y es justo en ese punto exacto del camino donde tal vez te encuentres ahora, aunque aún no lo sepas. Imagina despertar en un día cualquiera y sentir una incomodidad extraña. Nada está visiblemente mal, pero por dentro algo late, como si una parte de ti supiera que estás al borde de algo grandioso o aterrador. Esa es la llamada silenciosa de tu psique, el presagio simbólico de que un nuevo capítulo está por nacer. Pero antes de la revelación viene la prueba. Es en ese abismo entre lo que fuiste y lo que estás a punto de ser donde vive la verdadera prueba, y pocos saben reconocerla. Menos aún saben atravesarla. Jung decía que lo que necesitas aprender está exactamente donde no quieres mirar, y por eso, antes del mejor momento de tu vida, llegará algo que parecerá un obstáculo, pero que en realidad será la señal. El punto de inflexión, una crisis, una pérdida, un final inesperado, una inquietud sin nombre. El ego resistirá. La mente intentará racionalizar, pero el alma, tu esencia más verdadera, sentirá que ha llegado la hora. No huyas, porque esta incomodidad que sientes ahora quizás sea en realidad el inicio de tu liberación. Estás a punto de cruzar el umbral entre lo viejo y lo nuevo, pero el portal no se abre con palabras dulces ni con garantías de seguridad. Se abre con valentía ante la duda, con presencia ante el dolor. La señal que vendrá antes de tu mejor capítulo puede no tener la forma que esperas, pero traerá consigo la invitación más sagrada que la existencia puede ofrecer, la de finalmente convertirte en quien naciste para ser. Así que, si estás viviendo un momento extraño, solitario o incluso doloroso, presta atención. Esto no es el final, esto es el medio, la transición, el presagio del renacimiento, y cuando te des cuenta de que no te estás rompiendo, solo te estás moldeando, entonces el verdadero capítulo de tu vida por fin podrá comenzar. ¿Alguna vez sentiste que estás viviendo un momento extraño, como si estuvieras dentro de una pausa entre dos mundos? Nada está exactamente mal, pero tampoco nada parece estar bien. Es como si una parte de ti hubiera muerto en silencio, pero aún no hubiera nacido algo nuevo en su lugar. Esa sensación, aunque desconcertante, es una de las señales más profundas de que el alma se está moviendo. Jung llamaba a este estado enantiodromía, el punto de giro en el que todo comienza a invertirse, llevando a la psique hacia su opuesto, hacia aquello que necesita integrar. Lo que parece caos por fuera es en realidad una reorganización sutil del alma por dentro. El problema es que hemos sido condicionados a temer este tipo de vacío. Crecimos creyendo que el silencio interior es un defecto, que la duda es un fracaso, que la confusión es señal de debilidad. Pero Jung veía precisamente en esos momentos el inicio de la verdadera individuación, el proceso mediante el cual el ser humano abandona las máscaras del ego y empieza a encontrar su esencia. La señal entonces rara vez llega en forma de una revelación clara. Se presenta como incomodidad, como cuestionamiento, como un colapso de aquello que antes daba sentido a tu rutina. Y si estás lo suficientemente atento, lo sabrás. Algo está por nacer. La verdad es que el inconsciente no envía invitaciones obvias. Se comunica en símbolos, metáforas, sueños y sentimientos profundos. Cuando te sientes perdido, no estás sin dirección, solo estás siendo empujado hacia un territorio donde la mente racional ya no puede guiar. Es ahí donde el self, como Jung llamaba al centro regulador de la psique, comienza a llamar. Y esa llamada, aunque sutil, lleva una fuerza arquetípica innegable. No responder a ella es condenarse a la repetición, pero aceptarla
es abrir la puerta al mejor capítulo de tu vida. Pero atención, antes de que lo nuevo pueda emerger, lo antiguo debe morir. No físicamente, sino simbólicamente. Tendrás que renunciar a viejas certezas, a falsas identidades, a las narrativas que alimentaste por años sobre quién crees que eres, y eso duele. Porque el ego resiste, teme lo desconocido, prefiere la seguridad del sufrimiento conocido al riesgo de la libertad. Pero el self no negocia con el ego, solo espera, pacientemente, a que estés listo para convertirte en quien naciste para ser. En este momento, tal vez estés viviendo una de esas señales invisibles, una ruptura emocional, una insatisfacción profunda, un distanciamiento inesperado, un sueño recurrente. Nada de eso es aleatorio. Todo tiene un significado oculto, esperando ser revelado. Y en lugar de luchar contra esa corriente invisible, tal vez sea hora de preguntarte, ¿y si esta incomodidad es en realidad una invitación de mi alma? El viaje hacia el próximo capítulo de tu vida no comienza con certezas, comienza con preguntas. Es en la oscuridad donde se revelan los contornos más profundos del alma. Carl Jung escribió que nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. El proceso de individuación exige un descenso deliberado hacia la sombra. Es el lado oculto de la psique que cargamos, ignoramos y tememos. Y cuanto más huyes de ella, más encuentra formas creativas de manifestarse en tu realidad externa. Relaciones destructivas, patrones repetitivos, ansiedad inexplicable. Todo eso es la sombra llamando a tu puerta. Enfrentar esa sombra no es un castigo, es un privilegio. Significa que tu alma está lo suficientemente madura como para sostener la verdad. Pero atención, este proceso no es lineal, no es limpio y mucho menos cómodo. En ciertos momentos, sentirás que estás retrocediendo. Sentirás miedo, rabia, tristeza. Te preguntarás si estás perdiendo la razón. Pero, como decía Jung, el caos es solo la etapa inicial de un orden superior. Es cuando todo parece derrumbarse que el inconsciente encuentra espacio para revelar los símbolos de la transformación. En esta etapa no necesitas respuestas, necesitas coraje. El coraje de mirar hacia adentro sin desviar la mirada, de acoger tus imperfecciones como parte del todo, de reconocer que el dolor que sientes ahora no es un castigo, es un parto, un nacimiento simbólico que exige la muerte de todo lo que ya no eres. El dolor no está ahí para destruirte, está ahí para despertarte. Y la señal de eso es precisamente la intensidad emocional que sientes. Indica que algo se está moviendo en niveles profundos. Tal vez en este mismo momento estés en conflicto con tus decisiones, sintiéndote estancado, perdido, sin dirección. Pero esto no es un callejón sin salida. Es un útero simbólico. Y como todo nacimiento hay contracciones, hay oscuridad, hay angustia, pero también hay una promesa de nueva vida. La señal que precede al mejor capítulo de tu vida no llega como un aplauso. Llega como un susurro en medio de tu propia oscuridad, diciendo, ve más profundo, aún no ha terminado. Y es justamente ahí donde empieza la magia. Cuando dejas de resistirte y comienzas a rendirte, no en el sentido de rendición como derrota, sino como confianza, como entender que hay una inteligencia psíquica detrás de tu dolor, una fuerza que quiere reconstruirte, no destruirte. Y cuando aceptas eso, un nuevo camino comienza a surgir, no fuera de ti, sino dentro. Un camino que siempre estuvo ahí, esperando a que estuvieras listo para verlo. Después de atravesar la noche oscura del alma, algo empieza a cambiar. No en el mundo exterior, sino dentro de ti. Nace un nuevo silencio. Ya no de confusión, sino de claridad. Empiezas a darte cuenta de que aquella señal que parecía el final, en realidad era el comienzo, que aquella pérdida fue una liberación, que aquel dolor era la llave. Jung llamaba a esto la reconciliación con el self, el momento en que el ego deja de luchar y empieza a cooperar con la totalidad del alma. No te convertiste en otra persona, solo quitaste lo que no eras.
Este es el punto donde las respuestas ya no vienen de fuera, sino de dentro, donde ya no sigues mapas ajenos, sino la brújula de tu propia alma. Y con eso nace una nueva paz. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque aprendiste a mirarlos con otros ojos. La herida se volvió sabiduría, el miedo se volvió fuerza, la duda se volvió intuición. Esa es la verdadera señal de que has entrado en el mejor capítulo de tu vida. Nada a tu alrededor cambió, pero tú cambiaste por completo. Ahora caminas con más ligereza. Las máscaras han caído. Los excesos quedaron atrás. Ya no necesitas demostrar nada. Solo ser. Entendiste que el viaje no era sobre conquistar el mundo. Era sobre encontrarte dentro de él. Y cuando eso ocurre, el mundo entero comienza a responder de forma diferente. Personas distintas se acercan, surgen oportunidades. La realidad externa se alinea con la nueva realidad interna que construiste con valentía. Pero lo más hermoso de todo esto es que, una vez atraviesas esta metamorfosis, se vuelve imposible volver a ser quien eras. Porque ahora conoces tu profundidad, reconoces las señales, honras tu sombra y, por encima de todo, confías en tu camino. Entiendes que cada colapso, cada silencio, cada incomodidad era solo el universo conspirando para alinearte con lo que es verdadero, con lo que es tuyo. Y en ese punto, te conviertes en algo más que alguien que superó una etapa difícil. Te conviertes en un espejo para otros. Tu luz no es superficial, fue forjada en la oscuridad, y por eso toca, transforma e inspira, porque lleva la marca del cruce. Y ahora, tal vez sin darte cuenta, te has convertido en la propia señal, el presagio vivo de que es posible renacer después del caos, que es posible florecer incluso después de haberte sentido roto. Y es en ese instante, por fin, cuando el Tisitz, mejor capítulo de tu vida, comienza a escribirse, de adentro hacia afuera. Y ahora que has atravesado este viaje con los ojos del alma bien abiertos, quizá te des cuenta de que la señal que tanto buscabas nunca estuvo afuera. Siempre estuvo susurrando por dentro. La inquietud que intentaste silenciar, el dolor que insistía en volver, el vacío que parecía un abismo. Todos ellos fueron mensajeros, disfrazados, sí, incómodos, sin duda, pero leales. No querían castigarte, querían despertarte, porque antes del mejor capítulo de tu vida es necesario que estés lo suficientemente despierto como para escribirlo con conciencia. Todo aquello que parecía derrumbarse era, en realidad, lo que necesitaba ser removido para que algo auténtico pudiera emerger. Las sombras que enfrentaste no apagaron tu luz, fueron ellas las que te enseñaron a encenderla desde dentro. Cada momento de incertidumbre, cada pérdida, cada renuncia, todo fue parte del mismo movimiento, el regreso a tu esencia. Jung no prometía comodidad, prometía totalidad. Y ser completo no es vivir sin dolor, sino vivir con propósito, incluso en las fases más oscuras. Mira tu camino hasta aquí. Sobreviviste a inviernos internos que pocos conocerán. Seguiste adelante, incluso sin garantías. Eso no es debilidad, eso es fuerza en su forma más pura. Y ahora tienes algo que muchos aún están buscando: conciencia. Conciencia de que el camino no es huir del dolor, sino atravesarlo con presencia. Conciencia de que el caos no es el final, sino el útero de lo nuevo. Y por encima de todo, conciencia de que tu alma conoce el camino, incluso cuando el ego insiste en dudar. Quizás el verdadero milagro no esté en cambiar toda tu vida de una vez, sino en ver con profundidad aquello que antes pasaba desapercibido. La señal no vendrá con fuegos artificiales, vendrá en el silencio de tu intuición, en el símbolo de un sueño, en la incomodidad que insiste en llamar tu atención. Y cuando dejes de resistirte, empezarás a comprender. La vida siempre intentó despertarte. Lo que pasaba es que aún no estabas listo para escuchar. Hasta ahora. Así que si este contenido tocó algo dentro de ti, algo que las palabras comunes no explican, pero que tu alma entiende, te invito a continuar este viaje conmigo. Dale me gusta a este video,
compártelo con quien también necesite escuchar este llamado y suscríbete al canal. Pero hazlo no por compromiso. Hazlo como quien reconoce que este espacio es más que información. Es un santuario para quienes están en proceso de despertar. Y si has llegado hasta aquí, tal vez tu nuevo capítulo ya haya comenzado. Y la señal fue este momento.